Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, nos atiende aquí en la inauguración del Venezolano TV España. Muchísimas gracias por atendernos. Lilian, ¿cuál es ahora mismo la situación de tu esposo? Leopoldo López, mi esposo, está preso hace 1 año y 4 meses, injustamente, por pensar distinto al régimen de Maduro, por denunciar al régimen de Maduro como un régimen antidemocrático. Leopoldo ha estado aislado 9 meses sin ver el sol y sin visitas, con tratos inhumanos y de tortura. Pedimos la libertad de Leopoldo López y la libertad de los 75 presos políticos que hay en Venezuela. Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Rosmi Mantilla, Renzo Pietro, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Inesita, tantos que puedo nombrar, son 75 y estamos exigiendo su libertad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ONU. Las Naciones Unidas ha pedido la libertad de Leopoldo López, Grupo de Detenciones Arbitrarias, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Relator contra la Tortura y Comité contra la Tortura. Han pedido la libertad de Leopoldo López, igual que Amnistía Internacional, Human Rights Watch, gobiernos como el gobierno de España, que ha sido un gobierno solidario, absolutamente contundente, claro y preciso, al rechazar la violación de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de respeto, de humanidad hacia el otro, no existen dobles estándares. Y nuestra lucha es por la libertad y por los derechos fundamentales. Y hablas del apoyo que os ha dado el gobierno español, también habéis recibido apoyo de distintos partidos políticos. Felipe González está haciendo una importante labor, os habéis reunido con dirigentes de distintos partidos, pero quien nos ha recibido una vez más ha sido Podemos. ¿Os sorprende? Felipe González no solamente nos está acompañando en este proceso, sino que es parte de la defensa formal de Leopoldo López, líder político encarcelado, preso político, y Antonio Ledesma, nuestro alcalde mayor, que también está preso y que tienen que liberarlo. Felipe González, al igual que muchos líderes demócratas del mundo, han dado un apoyo increíble al pueblo de Venezuela. No es a una causa, es una causa colectiva donde hay 30 millones de venezolanos que aspiran con una Venezuela llena de paz, de bienestar y de progreso. Con respecto a tu pregunta, te puedo decir que en materia de derechos humanos no existen dobles estándares. La persona que hoy no rechace lo que está pasando en Venezuela, la violación sistemática de los derechos humanos, ese silencio para mí es cómplice. En un país donde hoy no hay libertades, donde hoy hay censura, persecución, encarcelamientos, hay una violación sistemática de derechos humanos. Es lo que está pasando con Venezuela. Cuando dices que es cómplice, ¿te estás refiriendo a Podemos? Me estoy refiriendo a cualquier líder demócrata, que se dice demócrata, que no ha opinado y que no ha pedido ni la libertad de los presos políticos ni ha rechazado la violación a los derechos humanos de los venezolanos. Y oye, ¿tú esperas que llegue un día pronto en el que tu marido y los otros 74 presos políticos estén en libertad y que un canal como el Venezolano TV no tenga que venirse a España, a irse fuera de Venezuela para poder emitir? Por supuesto que sí. Hoy deben liberar a todos los presos políticos. Todos los días me levanto y digo, hoy es el día de la libertad. Lo que le está pasando al venezolano, que hoy ya está aquí en España, es lo que nos ha pasado a todos los venezolanos. Hemos tenido que buscar desarrollarnos en otros lugares, por miedo, por persecución, por censura, por encarcelamiento, por tortura. Y este nombre, el venezolano, que hoy está aquí en España, representa ese sentimiento en cada uno de nosotros y que juntos, unidos, vamos a lograr el cambio. Missy Capriles, esposa del preso político Antonio Ledesma, atiende a Periodista Digital. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos en este nuevo medio que se abre a la esperanza, a la libertad de Venezuela, que busca denonadamente el retorno de la democracia en el país. En el venezolano, con este nuevo medio que se abre en Madrid, vemos la esperanza de un pueblo como el de Venezuela que sueña y añora con que la democracia retorne al país. Usted se ha reunido estos días, aparte de acudir a este acto, también ha estado en el Foro Latinoamericano, Foro Atlántico, ha tenido distintas actividades políticas, se ha reunido con dirigentes políticos. ¿Qué sensación se ha quedado de estas reuniones? Bueno, mira, en términos generales de España, de este pueblo hermano, hemos recibido profundo apoyo. Apoyo que significa
que se traduce en solidaridad, así como otrora Venezuela brindó a España con los brazos abiertos, brindó a los españoles que fueron hacia nuestra tierra. Hoy somos los venezolanos los que estamos teniendo un afectuoso apoyo de ustedes aquí en España. Una última pregunta, disculpe. Pablo Iglesias, otros dirigentes de Podemos, no se han querido reunir con ustedes. ¿Por qué cree que no han querido reunirse con ustedes? Mire, nosotros aspiramos siempre a reunirnos con los factores democráticos de cada país. Cada uno irá diciendo si lo es o no. ¿Qué pasa en Venezuela para que un canal crítico con el gobierno de Nicolás Maduro tenga que venirse a emitir desde Madrid? Bueno, ocurre que, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, donde incluso los gobiernos de vocación autoritaria guardan las apariencias y dicen que les gusta promover el debate democrático, el intercambio de ideas, en Venezuela la situación es tan grave que el régimen admite de manera cínica que su política en materia de información y opinión es lo que ellos llaman la hegemonía comunicacional. ¿Qué significa hegemonía? Significa la imposición de un punto de vista por sobre todos los demás, incluso invisibilizar a todos los demás. Esa es la política comunicacional del gobierno venezolano, un gobierno que dista mucho de un estándar democrático. Por eso, para nosotros, los venezolanos, quienes estamos luchando desde dentro de Venezuela por la democracia, por la libertad, la apertura de un medio como el Venezolano TV es una bocanada de aire fresco, es una razón más de lucha y un aliento para el combate. Usted ha hablado de la hegemonía comunicacional. Este término, como español, me recuerda indudablemente a uno de los líderes de Podemos, Íñigo Errejón, que también lo utiliza. ¿Tenemos que tener miedo aquí en España? Yo creo que es evidente que la situación en España, en algunos aspectos, a ustedes puede parecerles un calco del proceso autoritario chavista. Les traigo una mala noticia. No es un calco, es al revés. Hubo elementos de España que fueron a Venezuela a diseñar las recetas que generaron la ruina económica y el deterioro político en mi país. Esos señores después vinieron acá a España a decir: somos limpios de polvo y paja, acabamos de nacer ayer y no tenemos nada que ver con eso. Un ejemplo concreto, las llamadas primarias compulsivas que están siendo convocadas en estos momentos en ese partido político que usted refiere. Eso es un calco de lo que pasó en Venezuela hace 14 años, cuando se convocó las elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo un sistema de votación absurdo, donde con la misma mayoría se podía elegir a la casi totalidad de los diputados. De esa manera, con el 50 y tanto por ciento de los votos, el oficialismo se hizo del 98% de los diputados. Es decir, una manera de fingir participación democrática, pero reservándole a la cúpula, a la casta, a la verdadera casta, a la casta de Podemos, a la casta del chavismo, todos los escaños. Bueno, eso que vimos allá, lo estamos viendo ahora acá. Puede ser coincidencia, pero no es casualidad. Hablando de coincidencias, que usted habla de casta, Chávez habla de casta, el tic-tac de Pablo Iglesias también lo hacía Hugo Chávez, los círculos de Podemos, están los círculos bolivarianos. Es que la iconografía es una sola, la iconografía y el lenguaje quizás varían en los adjetivos, pero siempre son de carácter insultante, quizás varíen en el tenor de las banderas, pero siempre son de intención divisora. Es un mismo proyecto, pero yo insisto en darle sus créditos al señor Pablo Iglesias. Yo insisto en darle sus créditos al señor Monedero. Se equivoca quien diga que Iglesias y Monedero son unos imitadores. No, ellos se fueron allá a crear el original, nos lo dejaron allá, generaron aquel desastre en Venezuela y después vinieron aquí a intentar repetir su hazaña. O sea, usaron mi país como banco de pruebas de un proyecto autoritario, en síntesis. Entonces, por eso yo siempre digo sobre este tema, yo por supuesto soy muy respetuoso, yo no vengo aquí a intervenir en política interna española, yo vengo aquí a denunciar que unos españoles fueron a Venezuela a intervenir en política interna venezolana y ahora están acá como que si no hubieran partido un plato.
Y hablando de banco y de su país como banco de Podemos, ¿alguna vez sabremos de verdad las relaciones económicas entre el gobierno de Chávez y después Maduro y lo que ahora es Podemos? Sí, yo me refería a la idea, a la figura del banco de pruebas. Ahora, en relación al nexo crematístico entre ambos, claro que se sabrá, por supuesto que se sabrá. El dinero siempre deja huellas, el dinero siempre deja trazos. Se sabrá cuando haya en Venezuela un régimen transparente, una democracia funcional, una administración de justicia que administre justicia y no venganzas. En ese momento, que por cierto está cercano en nuestro país, en ese momento, claro que se sabrá. Y déjeme terminar con una pregunta de política interior de su país. Hoy Mario Vargas Llosa ha alertado sobre las elecciones de diciembre. Él sospecha que no van a ser limpias, que van a ser una farsa. ¿Usted qué opinión tiene sobre estos comicios? Yo creo que hay que tener claro lo siguiente. En Venezuela las elecciones no son una fiesta democrática, son una conquista de la gente. Una cosa tan elemental como la fecha de los comicios tuvimos que arrebatársela al gobierno. Tuvimos que hacer desde protestas masivas hasta huelgas de hambre, desde presión interna hasta presión internacional, para arrancar una cosa tan elemental como es una fecha. Entonces, por supuesto, no es ningún descubrimiento entender que el próximo 6 de diciembre va a ser una jornada de combate, una jornada de lucha de un pueblo que quiere cambio y una pequeña claque de gángsters que quieren evitar a todo evento que ese cambio se produzca. ¿Por qué? Porque para ellos Venezuela no es un país, Venezuela para ellos es un botín. Y están intentando mantener ese botín bajo su poder. Los que creemos que Venezuela es una república, los que creemos que Venezuela es una patria, los que creemos que en Venezuela tiene que haber un cambio, no para que el botín sea nuestro, sino para que sea una república de todos, vamos a luchar y vamos a ganar. ¿Por qué os habéis venido a España? España, por supuesto, por dos razones básicamente. Después de Estados Unidos es la segunda comunidad de venezolanos en el exterior más grande y además de todo porque es la madre patria porque es la madre lengua, es donde nace nuestra lengua, el idioma español, la lengua española, vamos a decirlo. Y por esta razón es importante desde acá, desde un espacio donde podemos ejercer la libertad de pleno derecho, desde donde podemos defender la democracia y los valores de la democracia, pues era importante tener un punto de apoyo, un punto de encuentro, además porque la Unión Europea es importante para el lobby político que se necesita frente a este problema que está sufriendo Venezuela, que es el problema de una dictadura que día a día pues hace que el pueblo agonice, hace que la gente viva cercada en medio de las dificultades económicas, sociales e informacionales. España, aun cuando puede recibir muchas críticas, es un sistema que todavía nos permite un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y es una de las tantas razones por las que el venezolano TV ha llegado acá. Sin embargo, vemos que en España hay un partido político donde sus líderes hablan de la democratización de los medios basándose en Venezuela y Ecuador, donde atacan la existencia de medios privados. ¿Tenemos algo que temer? Yo creo que tenemos mucho que temer en la medida en que estemos creyendo eso que están diciendo esos partidos o esos líderes de Podemos, vamos a decirlo claramente, o esos líderes que creen que Venezuela es un modelo a seguir. Quien diga que Venezuela es un modelo de libertades a seguir es porque simplemente peca de ignorante. Venezuela es un régimen militarista y en todo régimen militarista es imposible pensar en libertad de expresión. Es verdad que en España existen medios, existe un sistema al que se le pudiera criticar en alguna u otra medida, pues el grado de pluralidad, pero hay pluralidad. El problema en Venezuela es que al ser un régimen militar no tenemos pluralidad de medios y los periodistas son perseguidos. Por esta razón creo que Venezuela no es un modelo a seguir. Hay que decirle a los españoles, a esta comunidad que nos ha recibido con mucho amor, que tengan cuidado y que no se dejen vender las cuentas de vidrio, que no se dejen vender las fantasías, que investiguen, que lleguen más allá, que es una de las razones por las que nosotros estamos acá, para abrir una ventana y mostrar qué es lo que está pasando realmente en Venezuela, que es una dictadura agonizante en la que lo que priva no son políticos civiles, sino militares vestidos de políticos. Y no, ¿vamos a poder ver el Venezolano TV España en España? El Venezolano TV España está para verse en España y en los 5 continentes porque vamos a emitir por web streaming. ¿Y qué tipo de programas vamos a poder ver? Bueno, hay algunos que estamos conformando todavía, tenemos varios proyectos. Lo que te puedo decir es que el Venezolano TV España llega, entre otras cosas, para forjar comunidad, para construir audiencia y para forjar comunidad, aprovechando que una de las cosas que nos permite las redes sociales es
generar interacción, conocer qué es lo que se está pensando desde el otro lado, qué es lo que siente el venezolano inmigrante desde el otro lado, cómo piensa, cómo se siente, y convertirnos definitivamente en ese espejo que sea una herramienta, no digamos un fin en sí mismo ni un medio líder, sino una herramienta para que la comunidad hispanoamericana, fíjate que ya no te hablo solamente de los venezolanos, sino de españoles e hispanoamericanos, todos en una misma comunidad, logremos integrarnos definitivamente y participar como españoles de una misma idiosincrasia, de una misma manera de ver el mundo. Eso hace falta y para eso ha llegado el Venezolano TV España.